Florida, FM Piedra Alta, 105.5. En Cerro Largo, FM Positiva de Río Branco, 89.7 FM. En estacionsaradí.com. Fútbol, 11:30. En busca de la 16. Porque a los días se nos va, quiero jugar hasta el final. Porque hay que ir a buscar. Doy mi vida. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos los que nos siguen, ya, bueno, con mucho entusiasmo. Les digo que hoy tengo el sumo agrado de presentarles un programa que va a estar realmente muy cargado de información importante para todos ustedes. Ya ahora, así nomás, al comienzo del programa, contamos con la presencia del querido diputado Rodrigo Goñi, quien, bueno, participó del programa ya hace un tiempo, prácticamente cuando estábamos en los inicios de este emprendimiento, y con mucha gentileza se dispuso a compartir con nosotros, bueno, sus saberes y su actividad como diputado, por supuesto integrante del Partido Nacional, el doctor Rodrigo Goñi, quien ya está con nosotros, y le propusimos conversar acerca de un hecho que fue fatídico, que nos afectó muchísimo a todos, que fue inesperado, como lo fue el fallecimiento del exministro de la República, el doctor Jorge Larrañaga, cumpliendo una tarea realmente destacable, inclusive llegando, digamos que a la categoría quizá de uno de los ministros más importantes del desarrollo de este gobierno. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Quedamos sin contacto. Vamos a restablecerlo de pronto. Hola. Se nos va el contacto. Vamos a restablecerlo de pronto, Maxi, si te parece. Les decía que vamos a conversar un poco con el diputado Rodrigo Goñi, quien incluso en calidad de diputado por el Partido Nacional, es un hombre muy proactivo en su actividad parlamentaria. Me parecía que era de rigor hacer más bien una especie de análisis de todos los efectos que provoca este insuceso, ¿no? Este fallecimiento, porque evidentemente hay un montón de efectos respecto a lo que deja como legado, pero a su vez lo que deja como, bueno, asuntos pendientes y responsabilidad. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, un gusto, Rubén. Yo creo que siempre digo que el mejor homenaje que puede hacer siempre es continuar los legados de quien entiende uno que debe homenajear, ¿no? Claro. Si me permiten el juego de palabras, ¿no? Los homenajes de boca sirven para poco y además se notan. Larrañaga encarnó, y creo que también es la tónica que encarna también el presidente, de dejar todo en la cancha. Uh-huh. Es decir, yo realmente los admiro, yo admiro la capacidad de entrega del presidente y admiraba la capacidad de entrega de Jorge Larrañaga, quien conocí por allá en el año 1995-96, cuando iniciamos un camino político en común. Uh-huh. Hay formas, yo creo que también en la vida, pero en la política, hay políticos que se dedican a entregarlo todo en la cancha, con su vida, que no tienen horario, que nunca te ponen un pero, que tienen siempre la agenda abierta. Uh-huh. Y lo que estoy diciendo para Jorge Larrañaga, también lo digo para el presidente y su equipo. Tú lo llamás
y tú decís, muchas veces los llamás con vergüenza, ¿no? Claro. De con todas las cosas que tienen uno tendré, y siempre te contestan, y siempre son con respuestas comprometidos de alguien que está cerca de la situación. Entonces yo creo que Larrañaga nos deja ese gran legado, creo que quedó para quienes todavía no conocían esa faceta, digamos, de su acción, todo lo que ocurrió con los policías, con la forma que lo reconocieron, queda absolutamente claro. Un modo que es, reitero, muy propio también del Partido Nacional, que cree más en la acción que en la teoría, ¿no? Sí. Hay políticos que les gusta más el análisis y sentarse en el café a comentar los partidos, ¿no? Y hay políticos que al revés, tienen cierta... miran con desconfianza a quienes se dedican mayormente a comentar los partidos y a analizar lo que podría hacer. Y ellos, Jorge siempre era un hombre de acción y decía, bueno, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Claro. Y punto, ¿no? Lo que se podría hacer si pasara tal... Yo nunca tuve una conversación de las cientos conversaciones que tuve con Jorge Larrañaga de, bueno, si pasara tal cosa. No. Claro. Él era un hombre de acción y hagámoslo. Y bueno, yo creo que ese es también, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. A mí a veces un poquito me fastidio cuando los que tenemos posibilidades de acción, nos ponemos a comentar y analizar, y si esto pasara, y si se hubiera hecho esto. No, mi querido, nosotros estamos elegidos para actuar, no para comentar. Claro. Es decir, para comentar hay otras profesiones que además tienen la tarea con mucho más objetividad para comentar los partidos y analizar. No, los políticos no están para eso. Los políticos están para actuar dentro de una complejidad que realmente exige lucidez, pero también acción. Claro, sin duda, Rodrigo, sin duda. Y bueno, Larrañaga caracterizó por eso, ¿no? Incluso él, cada vez que participó en alguna entrevista, enfatizaba el concepto de la acción, llegó a manifestar que la gestión, en definitiva, exitosa es la que transforma la gestión en hechos. Él decía, tenemos que tener hechos, resultados, ¿no? Resultados. El resultado es, bueno, en definitiva, digamos, el contundente juicio laudatorio de la realidad, de los hechos. Y son pocos, son pocos, Jorge, Rodrigo, los que son esos hombres de acción, además de cercanía, de estar al lado de los subalternos, digámosle así, pero que no lo sentían como tal, ¿no? Según manifestó incluso el sindicato policial. Exactamente. Yo, cuando naturalmente vienen las críticas ahora de bueno, cuánto le está invocando, cuánto le está errando el gobierno en las acciones en la gestión de la crisis. Yo siempre digo, bueno, miren, si hay una cosa que podemos estar todos tranquilos, es que los gobernantes, arrancando por el presidente, siguiendo por Larrañaga hasta hace unos días, es que están cerca, por no decir están en el lugar de los hechos, como comúnmente se dice, porque puede recorrer cualquiera para atrás la historia que quieran, y gobernantes como los que hay ahora, ¿no? Que estén todo el día en la calle, todo el día, y no paseando con el termo y el mate, no paseando con el termo y el mate, permanentemente. Hoy los medios de comunicación nos dan cuenta de que ni en la peor circunstancia, ninguno de los que hoy están, y Larrañaga era un claro ejemplo de eso, estaba siempre en el lugar que había que estar. Sí, y se lo vio incluso en la manifestación espontánea de la gente, que lo despidió como un verdadero líder, cosa que no es común en un ministro, ¿no? Porque por lo general se puede la gente ceñir al respeto, es simplemente silencioso, pero fueron caravanas, ¿no? Caravanas de personas que lo fueron a despedir, la policía incluso con un gesto muy espontáneo. Y lo que usted dice, Rodrigo, también es visible, ¿no? Para aquellos que tratamos de analizar las cosas de acuerdo a los datos que los hechos nos dan, vemos un gobierno encabezado por el presidente de la República que está lejos de ser un gobierno burocrático, de estar sentado en el sillón firmando papeles. ¿No? Es así, Rubén. Es decir, y todos sabemos que
más vale bien una vez ver que 100 oír, como dice, no sé si un refrán del chino, pero hay que estar en los lugares, ¿no? Sí, sí. Y es muy fácil a veces desde el Parlamento hablar de las restricciones de movilidad y pum, pum, pum. Es muy fácil cuando uno tiene todas las comodidades y tiene la heladera llena. Claro. Entonces, ahora, para hablar de la restricción de movilidad, hay que ir a los lugares donde la gente está sufriendo más. Y yo el otro día, creo esta semana, en un debate en televisivo decía, tú vas a cualquier olla popular, cualquiera, y los invito a cualquiera que haga las preguntas que a mí me gusta hacer. La gente lo que quiere es laburar. Claro. La gente no quiere el encierro y que le den de comer o unos pesos locos, porque cuando se habla de entregar de la asistencia económica, Sí. realmente hay un desprecio por el que aquel que te está diciendo que se va a ayudar. La gente no quiere ayudas económicas, que además son siempre mínimas. Es decir, aún en cualquier cifra que de las que se andan por ahí volando, aunque existieran esos fondos, Sí. la gente laburando siempre hace más. Claro. Y la gente entonces, acá es un tema muy complejo el que estamos viviendo, Rubén, muy complejo. Sí, sí, sí. Ahora, a uno también acá ve, y es una preciosa oportunidad, si se me permite, Sí, ¿cómo no? para ver cómo uno reacciona. Es decir, tú conoces a la persona en la dificultad. Sí. Y bueno, y acá vuelve a aparecer la tentación de coartar libertades. Sí. Vuelve a aparecer. ¿Por qué? Y bueno, porque la libertad para muchos es peligrosa. Claro. Y para este gobierno la libertad es el bien más preciado. Claro. Entonces, ahí también uno ve sus convicciones más profundas y la tentación siempre de buscar la solución fácil, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la solución fácil? Díganme, yo no soy necio, si a mí me traen una solución fácil, pero eficaz y eficiente, por supuesto, pero no hay. No. Es decir, frente a una pandemia de esta naturaleza, no hay una solución fácil. Cualquier medida que se tome tiene sus consecuencias, sus daños colaterales. Sin duda. Y realmente yo creo que este gobierno, y Larrañaga lo venía haciendo muy bien, era, bueno, primero, cuando se habla de empatía, Rubén, Sí. ¿sabés dónde hacer la empatía? Estando cerca del otro. Claro. No hay empatía mística. No es mágica la empatía. Claro. Es en los hechos. Así que bueno, quería compartir eso. Sí. Y quedo a las órdenes para cualquier cosa, Rubén. Siempre estoy a las órdenes. Rodrigo, una evaluación más y una pregunta quizá que surja de esto es, evidentemente el gobierno le tocó bailar con la más fea, como se dice, porque está haciendo una gestión en crisis, ¿no? En la pandemia, pero a su vez una crisis que ya venía de antes, porque un estado deplorado en lo fiscal, bueno, un montón de, todos sabemos, ¿no? Un rango inflacionario alto, no se cumplió con el rango meta que se decía, tasa de desempleo alta, y tras cartón, como si fuera poco, te tirás al suelo y te cobran penal, dirían, ¿no? Viene la pandemia, viene esta gestión en crisis, como bien decís, que es un gobierno que está todo el tiempo trabajando en la cancha, jugando en la cancha. Bueno, pasa esto lamentablemente, yo le decía a mamá, parecería ser que el Partido Nacional, porque mi mamá es del Partido Nacional, parecería ser, mamá, que está asignado por ser un partido heroico, pasional y trágico, ¿no? Bueno, hay algo de eso, hay algo de eso, hay mucha cosa que es misteriosa, ¿no? Sí. Ahora, tú nunca vas a escuchar un gobernante del Partido Nacional decir, ¡pah! Nos tocó esto a nosotros. ¿No? Porque de alguna forma, el presidente Lacalle lo dice permanentemente, y también lo decía Jorge Larrañaga permanentemente, cuando uno gobierna, está para asumir cualquier situación y cualquier circunstancia, y si es la más complicada, y bueno, es mayor la responsabilidad y mayor el desafío. Nunca vas a ver, porque mirá que lo digo y me salgo un poquito, ¿no? Porque, digamos, para mí la función ahora de parlamentario
es muchísimo menos exigente Ujú. que la de un gobernante, ¿tá? Claro. Y la digo con todas las letras. Ujú. Si yo podré estar arriba, como tú decías, de los temas, pero ¿sabes una cosa? Ujú. Los que están en la primera línea de batalla son los que están en el gobierno, que indudablemente, ¿no? Ujú. Uno mira el presidente de ACE Sí. o los ministros, están permanentemente, Sí. ¿no? Atendiendo gente que está sufriendo muchísimo. Sí. Uno como parlamentario naturalmente lo hace, pero bueno, lo hace y escucha, ¿no? Sí. Pero el gobernante tiene que de alguna manera buscarle alguna respuesta, y todo eso en un momento donde es muy difícil encontrar respuestas, Sí. porque bueno, acá naturalmente hay que seguir, no esperando pasivamente, ¿no? No, no. No es una espera pasiva, es una espera activa, pero sabiendo que hay un virus tremendamente complicado, Estratégico, peligroso, complicado, sí. que bueno, hay que pelear sin, sin caer en la tentación de restringir la libertad y la democracia. Que esa tentación, en muchas situaciones complejas de los pueblos, siempre está. Sí, claro. Y siempre aparece alguno diciendo, si me entregan la libertad, Sí, yo les voy a dar seguridad. sí, sí, De izquierda y de derecha. sí. Y todos sabemos cómo terminan cuando el pueblo entrega la libertad. Así que yo soy un admirador. Hoy salía en un titular, en un medio escrito, de una declaración mía que para mí era, la hice ayer, de sentido común. Es decir, a ver, se está queriendo que sustituir la democracia por una tecnocracia al estilo de Platón, en la República de Platón. ¿Qué se está proponiendo cuando se dice el GACH, el GACH, el GACH? El GACH asesora y lo ha hecho maravillosamente bien, Sí. pero la responsabilidad política es de los que nosotros elegimos para que asuman el gobierno. Claro, claro. Si no, ahora, si queremos otra cosa, bueno, entonces ya, ahí sí la combato mucho más grave, mucho más fuertemente. Sí, sí, sí. Yo no cambio la democracia por ningún otro sistema, Claro. Porque cada vez que se ha querido traer un sistema mejor que la democracia, ha terminado siempre en las peores tragedias que todos los pueblos viven, como es, por ejemplo, en Venezuela, para hablar de nuestra América Latina. Sí, 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 se sí. propuso, se creyó en la ilusión de que había un sistema mejor que la democracia, y tienen el 80 y pico por ciento de pobreza. Sí, sí. 80% y pico de pobreza. Así que Sí. cuidemos la democracia, cuidemos la vida, pero sin resignar la democracia. Lo vemos al lado, Rodrigo. Lamentablemente en el país hermano, Argentina, lo vemos. Exactamente, no lo quería decir, Rubén, si vos lo decís. Lo vemos al lado, sí, Rubén. Sí, lo sí. vemos al Yo lado. veo, pobres los periodistas en La Nación, el doctor Feynman, la cara de desconcierto, de desazón, porque es realmente un disparate lo que se está haciendo. Pero bueno, es lo que usted dice, ¿no? Ese gobierno le dice a la gente, encerrate, que yo después te ayudo, por supuesto no van a poder, y además se fundieron todo, el 60% de la población que se quebró, fundió, y los contagios son altísimos. Es el primer país. Exactamente. Rodrigo, yo te agradezco un montón, realmente, le agradezco esta participación. Simplemente quería terminar esta nota diciendo, se está reclamando, ¿no?, lo que usted dice, más restricciones, porque también surgió una opinión de Radi desde el GACH diciendo, bueno, le dejamos la pelota en el área picando y solo tenían que hacer el gol. Claro, esa expresión induce a la población a decir, viste que el GACH plantea una restricción y el gobierno no le hace caso. Y está, Rubén, y está buenísimo, varias cosas. Primero, tener a Radi. Quiere decir que se le dio espacio a Radi, ¿verdad? Claro, claro. Segundo, está bueno que Radi además lo diga con esa convicción, y está muy bien que su asesoramiento sea científico. Sin duda. Eso es lo maravilloso. Sí. Tercero, tenemos un gobierno que mira todo lo demás, que en el acierto o en el error, creo que está fuera de duda, que está buscando lo mejor para nuestra gente, ahora y por lo que viene. Así que no hay solución mágica. No hay. Rodrigo, muchísimas gracias. Abrazo grandote. Igualmente para usted. Abrazo a toda la audiencia. Chau, el diputado Rodrigo Goñi por el Partido Nacional, bueno, hablando un ratito con nosotros acerca de lo que significó la figura, ¿no? Incluso a nivel institucional, de ese hombre notable, excepcional,
como lo ha sido el doctor Jorge Larrañaga, y lo parangonaba. Yo hacía lo mismo con un amigo. Es parangonable a la figura del presidente porque es también un hombre de todo terreno, que recorre el país, está con la gente. ¿Por qué? Porque el gobernante, como nos explicaba el diputado Rodrigo Goñi, tiene una misión que es muy delicada, porque es monitorear la realidad, asesorarse con los equipos asesores que corresponde que así lo hagan, como en este caso el gobierno con total sensatez y racionalidad apeló a una suerte de consejo asesor honorario de los científicos más notables del país, que están arriba de los 50 y pico, digamos que encabezan equipos, y después imagínate todos los equipos que encabezan cada una de los rostros visibles del GACH, entre ellos el más notorio es Radi, también está el doctor Cohen, Paganini y tantos otros. Evidentemente toma esos elementos y a partir de ahí tiene que asumir decisiones. Pero esas decisiones tienen que ver con una complejidad, y esa complejidad es el Estado. Y dentro de esa complejidad que es el Estado, hay esferas, dimensiones, que hay que ver muy bien, con mucha sensibilidad, y te diría que con la precisión de un cirujano, cuando hay que extirpar algún mal y sin dañar al resto del organismo, del cuerpo, que es la actividad económica. Y esa actividad económica, el gobierno la va sobrellevando en un esforzado equilibrio. Imagínense si se diera lo que reclama siempre un sector de la sociedad, porque además esto es muy visible, como decía el diputado Goñi, el diputado Rodrigo Goñi, me queda Rodríguez porque ahora viene el diputado Conrado Rodríguez, decía Goñi, ¿qué pasaría si el gobierno aplica esas restricciones y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y esas restricciones implicarían más cierres de negocios, de pequeños negocios, del que tiene el saloncito, el kiosquito, el que tiene la panadería del barrio, la carnicería del barrio, la ferretería, el transporte. Imagínense, los taxistas que están todo el día deambulando por las calles buscando ese viaje que les permita un ratito más de pequeña esperanza. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si eso es por 15 días, por un mes, por 2 meses? ¿Y qué pasaría si después esos comerciantes dicen, bueno, yo ya no tengo más respaldo financiero, yo no soy una gran empresa, este negocio lo puse porque era el único medio de vida que me pude dar, mi esposa y yo, ponele, por lo general pasan esas cosas, o 2 hermanos, porque de pronto vendieron el auto para poner el negocio, o fue porque cobraron la indemnización por despido, o porque les quedó una casita más de pronto de papá y mamá o del abuelo, y la vendieron, y con esa platita más o menos se metieron a comprar algo y hasta en un préstamo para abrir un negocio. Eso es la realidad de las mini pymes y las pymes. Esa es la realidad del 90 y pico % de empresas que funcionan en el país, inclusive las empresas llamadas medianas, que son familiares por lo general, y que emplean en el sector privado el 72% de la gente que trabaja en el sector privado, que es el sector genuino en la producción de riquezas. Es el único que produce una economía verdadera o real, llámala como quieras, porque producen bienes, valor, servicios, y no la otra esfera de la actividad laboral, que es la del Estado, que tiene algunos, digamos, entes o llamadas empresas, que en verdad no son tan empresas, si te pones más fino, no viene el caso ahora, pero como empresas, qué sé yo, no funcionan tan como empresas, porque en definitiva son organizaciones públicas, monopólicas, como el caso ANCAP, que no tienen ese cometido de alto rendimiento, rentabilidad, inversión de riesgo, competitividad en el mercado. Eso que empecinadamente un sector ideológico de la militancia sindical sigue poniendo palos en la rueda, insistiendo, de la ANCAP es nuestra, y todo ese tipo de cosas. Cuando en definitiva lo que importa es que la economía funcione, que genere buenos trabajos, que genere empleos sustentables, cosa que no está ocurriendo en el país, pero que esto viene de muchos años atrás.
Esto viene de muchos años atrás, donde el empleo de la actividad privada está mal remunerado, inclusive tiene ciertos componentes de inestabilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque tuvimos un gobierno que aplicó una receta económica pésima, donde aplicó vorazmente una carga tributaria con el destino de hacer una transferencia de esos recursos monetarios a la actividad pública para pagar salarios, y salarios que están muy bien remunerados en términos relativos respecto a los que trabajan en la actividad privada. Por lo tanto, ese esquema de economía, o ese esquema, si vos querés, de economía política, o esa suerte de estrategia política que se aplicó desde la pluma, digamos, autoral del señor Astori y de los equipos económicos que, digamos, obsecuentemente siguieron ese lineamiento, bueno, se terminó con un país que quedó en más de un 5% de déficit fiscal, cuando hubo épocas de bonanza económica, de altos niveles de exportación, con commodities valorados en altos precios, cotizados en precios récords a nivel de los mercados internacionales, cuando vinieron inversiones, cuando los mercados estaban en el mejor momento, eran mercados bilaterales, multilaterales. Uruguay podría haber conquistado más mercados, tampoco lo hizo, durmió la siesta, y yo creo que un poco más, capaz que durmió la siesta hasta la mañana. Y así entonces nos encontramos con resultados que te están dando a las claras que fue un fracaso económico. Un país que tiene un endeudamiento de deuda neta de un 67% respecto al PBI, pero que a su vez, si le agregás los intereses, superamos el 100%. Los uruguayos estamos endeudados en más del 100% de lo que produce el Estado de riqueza, el Producto Bruto Interno. Tasas de desempleo que fueron cada vez más altas. Exponencialmente se fue dando un proceso inflacionario que después ya superó los 2 dígitos, según, a mi criterio, un dibujo, digamos, económico de los resultados de una inflación a nivel general o global que licúa dentro de los distintos sectores inflacionarios, digamos así, una inflación que daba promedio 9 y pico %. Y la daban como que incluso estaba bárbaro, ¿viste? Porque no llegamos a los 2 dígitos. Cuando hoy por hoy, eso lo vamos a hablar en su momento con el economista Jorge Caumont, hoy por hoy las prerrogativas, digamos que los preceptos estándar de rigor, por ejemplo, a nivel de los países desarrollados de la Unión Europea, el rango meta o el rango objetivo inflacionario no puede subir el 3%. ¿Por qué? Porque si supera ese 3%, y si a su vez ese déficit fiscal no es un déficit por crecimiento del país que se puede dar, porque el país de pronto invierte en infraestructura, genera determinadas actividades laborales, entonces se generan determinados gastos y ese gasto público se traduce quizá en un déficit. Se pide deuda, porque el Estado está, digamos, embarcado o está encauzado en un cambio de infraestructuras, como así pasa en los países desarrollados. Pero ese déficit es rápidamente salvado, amortizado, porque una vez realizada esa infraestructura, el Estado en desarrollado comienza a producir y crece en un promedio bastante interesante y acelerado el Producto Bruto Interno. Crecimiento que también se estima que tiene que estar para que sea un crecimiento, digamos, venturoso o esperanzador, y un crecimiento interanual de un 3%. Un crecimiento, según además de dónde viene ese Producto Bruto Interno, porque a veces hay crecimiento del 6%, pero estaba muy bajo. El Producto Bruto Interno era horrible, era bajo. Pero un Producto Bruto Interno respetable, si crece en un promedio de un 2, tanto por ciento, un 3, bueno, hay indicios de que hay crecimiento. Bueno, Uruguay había dejado de crecer además, y justamente terminamos en un déficit fiscal. Y en ese sentido, ese rango inflacionario que marca ese 3% hacia abajo incluso, plantea que pueden haber puntos sin retorno, inclusive cuando se llega a una inflación que ya va hacia el 4% y hacia arriba, es difícil revertir ese proceso inflacionario. Y por lo general se apela a 3 estrategias en economía. Una de las estrategias es el ajuste fiscal. Otra de las estrategias es el ahorro, que es a lo que apeló este gobierno. Y muchas veces pasa que determinados gobiernos apelan a ambos, digamos, vectores estratégicos.
el ahorro y a su vez el ajuste fiscal. Lo hizo Portugal. ¿Sabés cómo sufrió la sociedad portuguesa? Porque era escandaloso el nivel deficitario e inflacionario de Portugal, que fue uno de los países en crisis dentro de la Unión Europea, junto a Grecia, Italia. Y la sacaron adelante igual, pero se la tuvieron que bancar 8 años los portugueses, 8 años, con tremendos ajustes fiscales. En Argentina Macri fracasó porque apeló al gradualismo y mirá en qué quedó. ¿Por qué? Porque Argentina está en un estado de CTI en su economía y no quedaba otra opción que hacer un fuerte ajuste fiscal. Lo dicen sus economistas más connotados, ¿no? Yo que sé, escuchás a Esper, escuchás incluso a Javier Milei, escuchás a tantos economistas, a Broda, te dicen, no había otra posibilidad, no la había. Porque ¿qué le quedaba hacer? O si no, emitir, como hacen siempre, emitir moneda y bueno, generás un proceso vicioso inflacionario. Ahora, en Uruguay, este gobierno pregonó en la campaña electoral, pregonó que no iban al ajuste fiscal, que no lo iban a hacer de ninguna manera, como lo había pregonado Tabaré Vázquez la vez anterior y no cumplió. Fue cuando dijo, vamos a tener que ganarle Pompita de jabón. ¿Se acuerdan? Pompita de jabón. Para mí está horrible la metáfora irónica, Pompita de jabón, no sé bien qué quiso decir. De viejo lelo, me parece a mí más bien, ¿no? Era una metáfora. No cumplió. Tuvimos tremendos fiscalazos, tremendos ajustes fiscales. Yo lo sé en propiedad, seguramente ustedes lo saben, acá está el diputado Conrado Rodríguez asiente. El BPS, cuando yo aportaba BPS, Conrado, que tenía que aportar por FONASA y BPS, cada 3 meses me venían aumentos, que no era el aumento ese razonable de 2, 3 pesitos, 5, no, 150 pesos más. Y vos empezabas el año, recuerdo claro, y tengo toda mi factura, empezaba el año aportando un FONASA de 1.700 pesos y un BPS de más o menos igual, y terminaba el año aportando 2.500 pesos de FONASA y 2.000 y pico de pesos, y estaba arriba de los 5.000, casi 6.000 pesos en 2017. Y hoy por hoy, bajo pandemia, yo estoy aportando, además con las exoneraciones que nos dan a los empresarios de servicios personales, estoy aportando promedio 1.600 pesos. Me bajó el aporte a BPS en este gobierno. Me bajó. Y hoy pagué 1.143 pesos, porque a su vez hay ciertas exoneraciones. ¿Bajo pandemia? ¿Bajo pandemia? Y eso puede pasar. Y a su vez las tarifas públicas están congeladas. A vos la unidad del kilovatio no te subió, ni a mí, ni a Conrado, para el consumo de la luz. Y a su vez hay planes de ahorro. Y tampoco sube la unidad del metro cúbico de agua, por ahora, pero no subió. ¿Bajo pandemia? De eso no se habla, Yo no escucho a la prensa hablar de esas cosas. Y por otra parte... Todo el plan de subsidios que el gobierno realiza a través de lo que es, en el mundo está considerado la tapa del libro, y los argentinos se alarman, se escandalizan porque tienen un gobierno que no previó un plan de gastos por coronavirus en el presupuesto nacional. Y Uruguay tiene lo que se llama el Fondo Coronavirus. Ese Fondo Coronavirus, del cual siempre nos explica y nos habla la ministra Azucena Arbeleche, tiene el porte económico de 900 millones de dólares. Yo lo vuelvo a repetir porque parece que nos olvidamos, y sacale el parece, nos olvidamos. Los uruguayos, la sociedad por lo general se olvida de las cosas, de los datos. ¿Qué decía el gobierno en campaña electoral y qué dijo apenas asumió? Que pretendía, a través de una disciplina fiscal, de sacar las gorduras del Estado uruguayo, hacer un ahorro interanual de 900 millones de dólares. No, eso no se puede. Salió Javier de Aedo, un montón. No, es imposible. Va a tener que hacer ajuste fiscal. No hay otro. Y bajo pandemia no hizo ajuste fiscal y a su vez tiene ese ahorro de los 900 millones de dólares para aplicarlo precisamente al Fondo Coronavirus y desarrollar todas las políticas sociales que son necesarias. Todas esas cosas hay que decirlas. Y sé que muchos que me escuchan dirán, che, qué cagüete del gobierno, ¿no? No. Estoy reconociendo datos de la realidad. Datos de la realidad. Hoy Uruguay es el país ejemplo modelo en toda América Latina en cuanto
a estabilidad institucional en cuanto al funcionamiento de los motores económicos, amortiguando el déficit, amortiguando la tasa de desempleo y generando políticas sociales tales como, por ejemplo, la creativa idea de los llamados jornales solidarios. Para 15.000 personas. Para trabajar, si no me equivoco, 15 días en el mes o una quincena. Y un salario base de unos 13.000 y algo. Eso, Conrado, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Rubén? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Sí, son jornales solidarios que se dan para trabajar durante 12 días al mes. En realidad terminan trabajando una quincena porque claro, ahí están los fines de semana. Claro. Y el salario son más de 12.000 pesos. Claro. Acá lo importante, y lo hablamos las últimas veces, lo importante es poder generar fuentes laborales en un momento muy delicado de la economía, en un momento muy delicado para mucha gente, y darle la oportunidad de poder trabajar, de poder insertarse en el mercado laboral, de poder tener esta experiencia que después obviamente les quedará dentro de su currículum, digamos, para poder seguir trabajando en otros lugares. Claro. Y a lo mejor también la posibilidad de poder prorrogar estos jornales solidarios, porque sí, obviamente las medidas no se agotan en sí mismas, van a seguir habiendo medidas, claro, y seguramente, si es necesario, se van a prorrogar. Así que yo creo que ha sido muy importante. También lo hablamos hace un par de semanas. Nuestro partido, el Partido Colorado, había impulsado una serie de una batería de propuestas. Una de ellas era justamente reeditar el tema de los jornales solidarios, reeditarlos con respecto a la crisis del año 2002, exacto, donde allí el ministro Alejandro Achugarri había ideado no solamente la ley de reactivación económica, que fue una ley muy importante, sino dentro de ella la posibilidad de, a través del Plan Veredas, una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, poder dar trabajo y poder lograr de que mucha gente también se inserte, digamos, en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tiene enorme valía y enorme peso. Yo creo que tocaste temas que son muy interesantes. El tema de las promesas electorales incumplidas, aquellas promesas que había hecho el doctor Vázquez antes de asumir su segundo gobierno, que había hablado de que no iba a subir impuestos, de que no iba a recargar, digamos, valga la redundancia, la carga impositiva de los uruguayos. Y recordémosle a la audiencia que lo que se hizo fue en el año 2016, se hizo un ajuste fiscal. Exacto. A través de los ingresos, ¿no? Los ingresos del Estado y a través de los ingresos de las personas. ¿Por qué? Porque se subieron las tasas del IRPF y las tasas del IAS. Sí. Allí, según el recuerdo que tengo, eso significaba unos 360 millones de dólares aproximadamente. Y obviamente que eso también repercutió a nivel del consumo, claro, porque al retraer la cantidad de dinero disponible, digamos, de las personas, obviamente retrajo el consumo, y efectivamente en algunos ítems de la economía se retrajo el consumo. Claro. Pero lo que hizo, fue justamente hacer un ajuste fiscal para poder tener más ingresos a nivel del Estado, para poder financiar los despilfarros que se venían llevando adelante en los últimos gobiernos, especialmente en el expresidente Mujica, para supuestamente tapar los agujeros, pero lo único que se logró con eso fue aumentar el agujero. ¿Por qué? Porque en vez de tener una política de ahorro, de austeridad en las cuentas públicas, en aquellos gastos que son prescindibles, digamos, lo que se hizo es no solamente gastar en esos gastos corrientes, sino sobre todo seguir inflando el presupuesto nacional. Claro. Porque en el 2015, cuando se aprobó el presupuesto nacional de la segunda administración de Vázquez, allí nosotros dijimos que cómo se iba a financiar todos los aumentos que se estaban prometiendo. En una economía que venía en un ciclo ya descendente, cerca de una recesión, y no teníamos recesión en ese momento porque Montes de Plata y UPM le significaba al Estado un ingreso que hacía de que la economía creciera apenitas. Sí. En el 2019 la economía creció un 0,2% aproximadamente. Sí. Entonces, en realidad ya estábamos en recesión,
Pero digo, en esos tiempos donde se venía en un declive, a partir del 2014 se vino un declive del crecimiento económico, allí la política clara que se tenía que tener era una política de austeridad. Claro. Y en vez de tener una política de austeridad, lo que se hizo fue inflar más el presupuesto, darle aumentos a una cantidad de organismos cuyos sindicatos venían reclamando aumentos, se les prometió esos aumentos, se le dieron esos aumentos en el año 2015, y como en el año 2016 se dieron cuenta de que no podían cumplir, lo que hicieron fue, ajustar las cuentas, pero no los egresos del Estado, sino los ingresos a su favor, ¿no? Exacto. Sacándole dinero a la gente. Exacto. Entonces, eso se hizo en el 2016 y se hizo en el 2017 con otro ajuste fiscal. Que se hizo un ajuste fiscal, recuerdo que fue sobre la tasa de conexión en OCE, no sé si te acordás, creo que fue el 32%, Sí, incrementó la tasa de conectividad, porque nosotros cuando nos cobran el agua nos cobran la tasa de conectividad, que es el servicio de ponerte el contador, y te cobran la unidad de consumo que vos tenés. A la unidad de consumo se le había agregado, creo que fue un 9%, un 8, tanto. Y UTE también metió ahí a Astori un tarifazo, que me acuerdo que estaba todo el mundo, vamos a hablar bien en criollo, recontra caliente con eso, no se lo esperaban, creo que fue por enero, que mete un tarifazo del 9 y pico, casi un 10% de UTE. Entonces, eso ya disparó, como tú decís, retracción en el consumidor, porque te dispara inflación. Es decir, si a vos te aumentan la luz y te aumentan el agua, y me imagino los que necesitan luz y agua para producir, para abrir su negocio. Encarece todo, todo son encarece, parte de los costos del país. Y hay otro tema también, Conrado, que yo veo y me gustaría permitirme... Te agrego una cosa con lo de UTE. Sí, permitime esto nada más que... Además de que hizo eso el gobierno, cuando ya venía el proceso recesivo, que incluso he escuchado a Ignacio Muñoz diciendo, desde el año 2014, como bien decís tú, ya hay recesiones sectorizadas, por sectores ya hay recesión, y después se da una recesión más general. El gobierno, además, sin consultar esa realidad económica, empieza a aplicar este tipo de medidas económicas, sacándole más a los uruguayos para que ingrese dinero a la administración pública. Pero a su vez, por si fuera poco, el gobierno no tuvo antes, cuando fue un periodo de esplendor económico, un ciclo en el cenit, planificado una política económica contracíclica. No tuvo pensado una política económica contracíclica, al contrario, además de que no lo tuvo, después siguió aplicando como si no pasara nada. Exacto. Más gasto y más presión a la gente. Exacto. Bueno, eso es lo que, claro, cuando el Frente Amplio nos habla de que hay que seguir gastando, de que hay que seguir endeudándose, lo que está claro, digo, que eso alguien lo tiene que pagar, y el que lo paga son los ciudadanos, son los uruguayos todos, a través de la carga impositiva. De las tarifas, etcétera, etcétera, los diferentes ingresos que tiene el Estado. Y entonces todo eso repercute negativamente en la producción, en los costos de cada una de las empresas, en el diario vivir de la gente, que en definitiva se tiene que restringir en su consumo, tiene poca capacidad de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces todo es un ciclo vicioso que va complicando. Yo quería decirte el tema de UTE que tú tocaste recién. A lo mejor no mucha gente sabe que hace unos cuantos años, creo, en el presupuesto de Mujica se creó un fondo de estabilización energética para situaciones extraordinarias, supuestamente de sequía, ¿no? Entonces, a través de un sobrecosto en la factura de UTE, que todos los uruguayos pagamos, allí se hace como una especie de reserva, digamos, un fondo económico. Un fondo para eventualidades en cuanto a este contexto, digamos, de sequías, etcétera, de producción de energía. Lo que terminó sucediendo con ese sobrecosto fue que gran parte de ese dinero terminó en UPM. Esto la gente no lo sabe. Claro. ¿Por qué? Porque en una de las rendiciones de cuentas lo que se hizo fue afectar. Primero se desafectó parte de ese dinero para rentas generales, y de rentas generales se fue al programa de construcción del ferrocarril central. Claro. Se utilizó parte del aporte del Estado, fue de las tarifas de UTE. En definitiva, todos los ciudadanos, cuando tuvieron una sobrecarga en sus consumos, digamos, terminaron financiando esto. Claro. Cuando en realidad lo que tendría que haber sucedido es, si había un sobrante, eso aplicarlo a las tarifas, en todo caso, para reducirlas, o en todo caso para no aumentarlas. Exacto. Y eso no sucedió. Nosotros lo advertimos en el Parlamento, en la legislatura anterior, hicimos propuestas obviamente para que justamente se afectaran a la baja de las tarifas,
y no se llevó adelante. No se llevó adelante. Y me voy enterando de cosas, por ejemplo, durante el Frente Amplio se había licitado unos radares para la aviación, aeropuertos, que eran de una empresa italiana, que además está llena de actos de corrupción, totalmente corrupta. Esos radares que se compraron ya no funcionan porque no se les compró una cobertura para que no se embromen. Es como tener un auto, 10 años a la intemperie y se te va a embromar. Sí, claramente. Bueno, por eso están que no funcionan los radares. Bueno, incluso no hay lo que se llama el discernimiento del radar para el avión civil con el avión que se llaman las fases de conexión, que se le dice, para interpretar si el avión que viene es civil o es militar, ¿no? Bueno, ni eso. Entonces hoy estamos, o sea, no se invirtió en radares. No se invirtió en los escáneres que curiosamente en campaña electoral en los últimos meses del año 2019 el gobierno Tabaré Vázquez había comprado un escáner de última generación para poner en el puerto de Montevideo porque capaz que pasan droga. Y ahí surgió aquella incautación, ¿te acordás? Que creo que fueron 300 kilos. Y bueno, se hizo una bulla bárbara con eso. Yo decía, pero escúchame, nos están hablando como si fuéramos tontos. Que en los últimos 2 meses un escáner porque no tenían escáner. No había escáner para escanear los containers. Sí. Y vos decís, y por otro lado, el Antel Arena, que salió 100 y pico millones de dólares, presupuestos altísimos, además con salarios para los uruguayos, salarios privilegiados a nivel de la administración pública. Lamentablemente, aquí lo que termina sucediendo en la función pública y sobre todo en cargos de alta jerarquía, digamos, lamentablemente parecería ser de que no hay responsabilidades cuando se manejan dineros ajenos, ¿no? Y sí que tiene que haber responsabilidades porque justamente quienes estamos, porque uno es legislador y está también en un cargo de gobierno, en el sentido amplio, digamos, tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad es mucho mayor manejar recursos que son de todos, claro, incluso a los recursos propios, ¿no? Lógico. Esa, la responsabilidad es mucho mayor. Y allí, si me das el pie, no sé si cómo estamos para la pausa. No, estamos bien. Si vamos a una pausa, ¿te parece? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a buscar mi celular, porque quiero compartirte también datos que salieron hoy. Por ejemplo, datos respecto a las vacunas, cómo estamos, que me parecería interesante compartirlo contigo. Muy bueno. Maxi, si estás por ahí, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos enseguida con el diputado Conrado Rodríguez, porque hay datos interesantísimos que quiero aportar. Dado que ahora está esta campaña de, como decía Goñi, recién estuve con el diputado Goñi, como exigiendo, una parte de la opinión pública, que vengan las restricciones, que este gobierno está dejando que la gente tenga mucha movilidad. Bueno, vamos a ver. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los